estudio y de análisis. La primera, a revisar fundamentos teóricos, conceptuales, relacionados con el origen, desarrollo y transformación de la administración pública, y también a revisar algunas experiencias prácticas de la actividad real, empírica, que en la administración pública, especialmente en el caso de América Latina y Guatemala, se ha, digamos, realizado. En este sentido, ustedes saben de que la administración pública va íntimamente relacionada al estudio del Estado, y que lo que vamos a ver aquí en este curso básicamente van a ser los aspectos más importantes, porque solo, por ejemplo, para estudiar teoría del Estado no podríamos estar aquí un semestre o un año, solo para que teoría del Estado. Entonces el énfasis va a ser dar unos pincelazos sobre lo que es teoría del Estado y ya concentrarnos en lo que es teoría de la administración pública. Y luego situar el objeto de estudio que es la administración pública en el proceso histórico de formación del Estado y la administración pública, especialmente en América Latina, aunque vamos a revisar algunos clásicos, como digamos se sientan las bases del pensamiento político y de las relaciones de poder y las relaciones que tienen que ver con la administración pública como disciplina y como práctica real. Entonces, yo les acabo de entregar una copia del programa para que vayamos viendo las unidades, porque fíjense que a diferencia de la modalidad presencial, en esta modalidad no presencial tuvimos que hacer alguna compactación de las unidades temáticas, porque en la modalidad presencial son 2 meses y medio, casi 3 meses los sábados, trabajar 2 horas por cada curso y llevamos los 3 cursos en paralelo. Pero en este caso, como es un curso por mes, lo ideal es lógicamente hacer la cantidad de horas también, pero eso va a ser un esfuerzo más en casa, digamos. Pero aún así traté de compactar, como vamos a ver, las unidades temáticas en 4 grandes áreas que implica 4 semanas. Entonces en la primera semana, iniciando el día de hoy, prácticamente en esta semana, no solo en esta sesión, en la semana de aquí para dentro de 8 días, vamos a ver algunos elementos que tienen que ver con teoría del Estado, teoría de la administración pública como ciencia social y principios de la administración pública. Y en este caso haremos una breve introducción y tenemos ahí ya unas lecturas para que ustedes puedan revisar, y luego vamos a hacer algunos comentarios, vamos a enviarles una especie de lectura dirigida, un cuestionario, para que contra ese cuestionario ustedes puedan ver los documentos y tratar de hacer sus interpretaciones. Esa es un poco la tarea que vamos a hacer con Víctor Lima, de estarle estudiando, y también de que sea ese intercambio vía internet o en línea, que sea sugestivo, que no sean nada más documentos, ¿verdad? Y que sea un libro, sino que algunas cápsulas y desde luego algunos cuestionarios breves para que ustedes interpreten y puedan desarrollar esto. Eso sería, digamos, parte de la primera semana. Y también, como parte de esta primera semana, estaríamos entrando a revisar este tema que se refiere al pensamiento político y su relación con la administración pública. Fíjense que en el curso que desarrollamos presencial revisamos algunos de los clásicos, entonces qué era lo que pensaba Platón, por ejemplo, con respecto del Estado, amigo aquel Maquiavelo, esos planteamientos, pero consideramos de que ya para este curso íbamos a obviar eso, porque eso supongo que muchos ya lo vieron desde el magisterio que piensan. Vamos a trabajar estos filósofos clásicos, antiguos, y nos interesa más en esta parte que veamos el pensamiento político de John Locke y de Juan José Rousseau, dado que ellos, como pensadores políticos clásicos, son los que sientan las bases del Estado, de la separación de poderes
y especialmente son las bases de la democracia y del Estado moderno. Entonces vamos a revisar esto. Yo traigo el día de hoy unas presentaciones y una vez ya las tenemos aquí en el escritorio para que los que traigan USB se las puedan llevar, si no Víctor se las manda a su correo de mismo. Pero traigo las presentaciones y también les vamos a dar los libros. Entonces yo traigo por ejemplo una presentación de los elementos importantes del pensamiento de Luke y de Rousseau y unas preguntas que están ahí y al final están cuestionables y ustedes pueden leer despacio y contestar eso. Adicionalmente viene el libro, por ejemplo, de John Locke sobre el conocimiento científico y también viene el libro de Rousseau sobre el contrato social. El libro de Locke es un ensayo sobre el entendimiento humano y el libro de Rousseau es sobre el contrato social. Entonces ahí básicamente tenemos las presentaciones donde hay una síntesis del pensamiento de ellos y también los libros originales para que ustedes los puedan leer más despacio. Adicionalmente les vamos a enviar una conferencia en línea que sería, digamos, una exposición que vamos a tratar de sintetizar esto, que ya podría participar yo y veamos si participan algunos otros colegas para reforzar esta parte, y así vamos a ir trabajando en las unidades. Por aparte, digamos, estaremos viendo algunos resúmenes que ustedes puedan hacer en línea para poder desarrollar y afinar esta unidad. Entonces, ustedes pueden ver al lado izquierdo, aparecen unas preguntas relacionadas con Locke y otras preguntas relacionadas con el conjunto de Rousseau. Y básicamente al ver la presentación se puede ir leyendo y contestando esas preguntas, que esto es relativamente sencillo. Luego, la segunda semana tratamos de desarrollar otro tema que es clave, que es el que se refiere al estudio de la burocracia y la administración pública. Entonces ahí uno de los autores que más ha influido en la organización de la administración pública y del modelo burocrático que se ha desarrollado no solo en el caso de algunos países de Europa, Estados Unidos, sino que también en América Latina, que nos han heredado ese tipo de organización jerarquizada, normatizada, etcétera, es Max Weber. Entonces tenemos ahí también, Weber tiene una serie de libros, pero los que más nos interesa que trabajemos es el que se refiere a la ética protestante, el espíritu del capitalismo y el libro clave de él, que es Economía y Sociedad. Y estudiar especialmente, hacer énfasis en los capítulos más importantes y hacer alguna referencia a cómo los estados occidentales implementan este modelo y algunas diferencias cómo se implementó en la ex Unión Soviética, que es una herencia que de alguna manera todavía tiene Rusia y Ucrania. Por eso están en este momento todavía en una disputa por la forma en que está organizado el Estado y las administraciones públicas. En el caso de América Latina la referencia es Cuba, pero digamos sería básicamente estudiar cuál es el modelo burocrático y hacer alguna interpretación de cómo ese modelo se ha implementado en casos concretos. Y desde luego que Max Weber es uno de los exponentes, como vamos a verlo también con Bonan, con Locke, que son liberales. Entonces, algo que yo planteaba que es muy importante es de que justamente la administración pública nace en el seno liberal como ciencia, porque Bonan, como vamos a ver, íntimo amigo de Augusto Comte, en el momento que surge la ciencia social, surge la administración pública antes que la administración empresarial como ciencia. Entonces es mucho anterior, como casi 50 años, escribe Bonan su obra clásica que es sobre los principios de la administración pública, y casi 50 años después viene Winston Taylor a escribir la administración científica, que es lo que más se ha divulgado en los campos de los países de Europa Occidental y de América Latina. Entonces esto sería para trabajar la segunda semana, que también estaríamos viendo alguna conferencia en línea y resúmenes y presentaciones en línea. Eso solo se las vamos a enviar para que ustedes las puedan leer. Doctor, disculpe,
Ahí decía sobre Ayn Rand, sobre la rebelión del Atlas, hay que leer eso también. ¿Perdón? Ahí estaba en el segundo punto la rebelión del Atlas, de Ayn Rand. Ese también lo vamos a leer. Es 900 páginas. Sí, pero los capítulos más relevantes, Okay. ¿verdad? Porque si no, nos quedamos solo las 4 semanas que leímos. Es que esa es la referencia, ¿no? Porque la idea es de que este curso, como es la parte introductoria, casi lo vamos a seguir tratando de desarrollar en otros cursos, porque tiene uno que hacer referencias, porque recordemos que es un doctorado en administración pública y políticas públicas, y aquí vamos a ver, digamos, como los grandes titulares que después van a haber que ir desarrollando en otros cursos. Por ejemplo, el curso que sigue en el segundo mes es el de administración pública y burocracia. Entonces damos aquí los titulares con B, de burocracia y administración pública, luego viene el doctor Maca a profundizar más en esto. Así vamos a ir avanzando. Bueno, luego entramos a esta, siempre como parte de la segunda semana, la administración pública y la administración científica. Aquí es cuando ya entramos a ver a Charles Moran, porque venimos con Lund, especialmente con los Jung, que son los que dan las bases, y luego surge la administración pública como ciencia social, con Charles Moran. Pero ahí también tenemos que ver cómo la administración de empresas surge también como ciencia, o sea, la administración científica. Entonces, trabajamos a Moran, el libro principal de Moran es el que se llama Principios de la Administración Pública, y también vamos a trabajar el libro de Taylor que se llama La Administración Científica, para ver qué puntos de convergencia, qué diferencias, porque les cuento algo real. Yo creo que Jorge Pérez no me dejará mentir, porque, por ejemplo, en toda la experiencia de la maestría en Administración Pública aquí en el INAP de los años 80 para los 2000 prácticamente, estábamos trabajando temas de los clásicos de la administración empresarial y también algunas versiones ya contemporáneas como gerencia social, pero no habíamos trabajado en profundidad lo que es Charles Moran. Entonces, por ejemplo, fíjense que yo que vengo de la casa matriz, digamos, de la Escuela de Ciencias Políticas de la San Carlos, entonces ahí hay curso de administración pública, y justamente la Escuela de Ciencias Políticas es la que a través de la Facultad de Derecho crea la escuela y tiene una influencia muy determinante en el INAP, o sea, con la llegada de Rodrigo Segura. Él llega de gerente y al mismo tiempo era profesor en la Escuela de Ciencia Política de la Facultad de Derecho. Entonces ahí, digamos, hay una influencia para crear la maestría en Administración Pública, y empiezan a trabajar algunos profesores cursos de Administración Pública con una visión empresarial, digamos, en Administración Pública. Concretamente, por ejemplo, en la escuela, el que daba los cursos de Administración Pública, y eso se traslada al INAP, es Ariel Miller, ese que venía de la Escuela de Administración de Francia, del ENAP, era muy versado en el campo de la administración, pero enseñaba Taylor, sin decirlo, pues, lo vamos a ver aquí. La administración tiene tales postulados, el proceso administrativo, pero nunca vimos a Moran. Entonces, pero como el proceso, digamos, de formación va por aproximaciones, llega un momento en que al INAP de Guatemala llegan los autores mexicanos por los convenios, porque el INAP de Guatemala, como platicábamos con Jorge hace un poquito, pertenece a una red latinoamericana, y hay un ente que se llama Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que tiene su sede en Venezuela, que agrupa a los INAPs de América Latina, y dentro de esto es el INAP de México. Entonces, como parte de esa red, en un momento dado empezaron a hacer este tipo de relaciones entre los países, y coincidimos en que de repente viene Rocael Cardona cuando era el gerente, y me dice: mira, usted hay que ir al INAP de México a estudiar. Entonces, como parte de las becas que ofrecía el CADE en ese tiempo, me fui yo. Y en ese tiempo, esto se los cuento porque es muy importante para entender en qué momento estamos y cómo veníamos. Entonces, como parte de esa influencia de la Escuela de Ciencias Políticas, que incluso ahí iban a tener la licenciatura en Administración Pública, se pensaba de que la administración pública era parte del objeto de estudio de la ciencia política.
porque como se da en el seno del Estado, se llama la administración pública, es parte de lo que es la ciencia política. Entonces pareciera de que era una rama aplicada de la ciencia política, ¿no? Por el estudio del poder, las políticas, etc. Entonces cuando estamos allá, y como nosotros éramos muy contestatarios, ¿verdad? Por la formación del tiempo de la guerra y toda esa situación, entonces yo planteo ese modelo y Omar Guerrero, que es uno de los grandes teólogos que yo ni sabía, me dijo: mira, guatemaltecos, están equivocados. ¿Por qué? Pues si la administración pública es parte de la ciencia política. La administración pública es una ciencia. ¿La has leído abonar? No. Ahora pues. Entonces ella tenía para ese tiempo varios libros, incluso uno que lo tenemos como referencia, que se llama Introducción a la teoría de la administración pública, y me presentó a abonar. Bueno, él ya lo había lanzado en América Latina. Entonces, con eso a mí se me fue aclarando, digamos, el panorama, y lógicamente otros de los colegas aquí empezamos a desarrollar, pero no logramos en aquellos momentos tratar de sentar las bases en nuestros programas de la administración pública por ciencia. Entonces, actualmente se dice, bueno, las ciencias administrativas son ciencias sociales, pero las ciencias administrativas están conformadas por la administración de empresas y por la administración pública, porque como vamos a ver cuando estudiemos a Taylor y a UNAM, hay muchos elementos que se comparten. Entonces, es el proceso administrativo. Por ejemplo, en la administración de empresas, en las empresas privadas hacen planeación estratégica, operativa. En la administración pública también hay procesos de dirección, de coordinación, pero hay otros elementos que son diferenciados, que es la idea de poder revisar en esta parte de lo que es la administración pública y la administración científica. Al decir la administración científica estamos refiriéndonos a digamos, el pensamiento de Taylor, que es uno de los clásicos de la administración de empresas. Por supuesto que a estas alturas hay un gran desarrollo en el campo gerencial de la administración de empresas, hay nuevos modelos, igual que en la administración pública, pero venimos en un proceso de construcción de la ciencia de la administración pública y haciendo comparaciones con la administración de empresas. Acá estaremos trabajando el libro de Bonan, que ya les traigo aquí un resumen.